Santo lugar, me asombra que me pueda acercar para ver tu gloria y tu belleza y adorarte en intimidad. En confianza yo me puedo acercar, de tu mesa puedo participar. Todo lo que puedo hacer es postrarme y con mis labios proclamar mi pan, mi luz, mi oración. Eres tú, Jesús, mi Dios, mi amor y mi canción. Eres tú, Jesús, solo tú. Al entrar a tu santo lugar, me asombra que me pueda acercar para ver tu gloria y tu belleza y adorarte en intimidad. En confianza yo me puedo acercar, de tu mesa puedo participar. Todo lo que puedo hacer es mostrarme y con mis labios proclamar mi pan, mi luz, mi oración. Eres tú, Jesús, mi Dios, mi amor y mi canción. Eres tú, Jesús, solo tú. Me cuidas, me abrazas, me cantas, me amas, me cuidas, me abrazas.
Jesús, mi Dios, mi amor y mi canción eres tú, Jesús, solo tú. Me cantas, me amas, me cuidas, me abrazas, me cantas, tú me Gracias, Señor. Tú eres mi pan, Señor, tú eres mi luz. Señor, gracias. Ahí en ese momento tomé el tiempito para pensar si de pronto por algún momento has sentido que has estado de pronto lejos de los caminos de Dios. De pronto le ha dado más prioridad a otras cosas que a Dios. Y a veces de pronto uno se da cuenta que las cosas no salen como uno las planeó. A veces simplemente se hicieron cosas apresuradas y las decisiones que tomamos tuvieron consecuencias malas. Esas consecuencias de pronto obligaron a que mi familia de pronto esté alejada de mí, que mi matrimonio no esté bien. Pero hoy es el tiempo que Dios nos está dando para volver a Él. Él nos ama demasiado, iglesia. Él nos cuida, Él siempre quiere cuidarnos de todo, man. Por eso a veces, cuando las cosas no pasan, es porque Dios tiene algo especial. Porque algo que siempre repito y lo he vivido en mi vida es que los planes y los pensamientos de Dios son totalmente distintos a los míos. Yo tenía otros planes, otros proyectos, pero los planes de Dios son mucho mejores. Así que lo invito a que entregue su vida totalmente a Él. No solo una fracción, no solo una parte, 100% de su vida a Él. Y Él es más que suficiente. Créalas que sí. Hay hermanos aquí en la iglesia que pueden dar fe de la providencia de Dios. Así que no duden en entregarle su vida a Él. De pronto los que están aquí, hay alguno que de pronto viene de pronto invitado o está al lado de un familiar que ya asiste. Pues es un tiempo también para restaurar. De pronto también el que se ha conectado, de pronto se alejó y quiere volver otra vez. También es un tiempo que Dios está permitiendo para que volvamos a Él. Nada de lo que pasa, Señor, pasa por algo. Todo pasa por algo, porque tu palabra dice que todo obra para bien, para los que son hijos tuyos.
Gracias, Señor. Mi luz, mi oración, eres tú, Jesús, mi Dios, mi amor y mi canción eres tú, Jesús, solo tú. Me cuidas, me abrazas, me cantas, me amas, me cuidas, me abrazas, me cantas, tú me Gracias, Dios. Tú, Rey Salvador, me diste vida, me diste amor. Tu sangre, precio pagó, la fuente de vida a mi vida llegó. ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, me amaste a mí, me diste a mí? ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, tu sangre marcó. El Rey su vida entregó y salvación al mundo de hoy. Tú, Rey y Señor, no soy esclavo, por ti libre soy. Fiel, eres redentor, abriste el camino y me diste perdón. ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, me amaste a mí,
me diste a mí. ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, su sangre marcó. El Rey su vida entregó, y salvación al mundo dio. La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, su sangre marcó. El Rey su vida entregó, y salvación al mundo dio. Cerré la puerta, hoy puedo entrar. Hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste la puerta y hoy puedo entrar. Hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste la puerta y hoy puedo entrar. Hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste la puerta y hoy puedo entrar. Hoy vengo a adorar al santo lugar. La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, su sangre marcó. El Rey su vida entregó, y salvación al mundo dio. La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, su sangre marcó. El Rey su vida entregó, y salvación al mundo dio. Su vida dio. La cruz es el reflejo de tu amor, Señor. La cruz refleja tu obra redentora por nosotros, por salvarnos, por ese amor tan grande, porque tú tenías un plan perfecto, siempre lo has tenido, porque amas la humanidad y quieres que todos volvamos a ti, que nos reconciliemos contigo, Señor. Por eso tú, buen Dios, enviaste a tu Hijo a morir en esa cruz, y tú, Señor Jesús, lo hiciste por amor, por obediencia, un acto de amor muy grande que costó un precio muy alto, que nunca entenderemos, ni nos alcanzamos a imaginar. Un precio por amor a nosotros. Y tu Espíritu Santo que moras en nosotros, gracias porque nos guías, porque nos alientas a seguir, a confiar en ti, tener esa esperanza de que tú, Señor Jesús, regresas un día. Gracias, gracias, Señor. Hoy celebramos la Santa Cena, Señor, que tú un día lo hiciste con tus discípulos, la última cena. Y ellos no se enteraron de qué estaba pasando, pero tú lo instituiste para que todas las veces que lo hagamos recordáramos ese gran amor y ese pacto que hiciste por tu iglesia y por nosotros, tus hijos, Señor.
Hoy estamos preparados, Señor, con un corazón dispuesto, agradecido a celebrar esta cena, a recordar lo que tú hiciste, Señor, y a darte gracias, gracias, siempre con un corazón agradecido. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Buen día, iglesia. Les bendigo. Qué lindo poder volver a estar acá otra vez, celebrando una vez más la cena instituida por ti. Es un privilegio para nosotros estar acá y agradecidos porque ya estamos en diciembre, llevamos 9 meses de esta pandemia, de este confinamiento, pero tú ahí nos has sostenido. Por eso hoy con agradecimiento como todos los días, Señor, celebramos que tú vives y que vives en nosotros. Amén. Entonces, espero que todos ya tengamos los elementos listos para poder participar de la cena, pero sobre todo un corazón dispuesto, como siempre lo decimos, y un espíritu enseñable. Entonces nos disponemos ahora a leer una porción de la Biblia para reflexionar un poco sobre lo que el Señor Jesús hizo. Entonces les invito a los que quieran seguirme en buscar en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses es casi uno de los últimos libros de la Biblia, está en el Nuevo Testamento. Entonces le doy ahí un momento, yo voy a leer desde la Nueva Traducción Viviente. Entonces dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9. Les voy a leer, dice: pues Dios escogió salvarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo y no derramar su enojo sobre nosotros. Qué hermoso, ¿cierto? El Señor escogió salvarnos, porque ese era su plan, porque estaba con mucha ira de tanto pecado y tanta maldad que había en el mundo, porque Adán pecó y todos ahí en adelante los que nacimos tenemos esa naturaleza, pero Él escogió salvarnos por medio de Jesucristo, para no derramar su enojo sobre nosotros. Cristo murió, dice el versículo 10, Cristo murió por nosotros para que estemos vivos o muertos, cuando regrese podamos vivir con Él para siempre. ¿Cómo así dice? ¿Estemos vivos o muertos? ¿Qué significa? Vivos es que estemos ahora vivos acá en Cristo, o muertos en Cristo, o sea, siempre en Cristo. Cuando Él venga, o sea, cuando venga el rapto, aquí estoy hablando del rapto, podamos vivir con Él para siempre, porque Él viene por su iglesia, como sabemos, ya pronto se acerca, estamos viviendo los últimos tiempos, y Él pronto viene y se llevará a su iglesia, y primero resucitará a los que están muertos en Él, y luego nosotros, y juntos con Él nos encontraremos en las nubes para vivir siempre con Él. Y aún estamos viviendo con Él porque Él vive en nosotros. Y así que aliéntense y edifíquense unos a otros tal como ya lo hacen. Que nos pide que no desmayemos, que vivamos de acuerdo a su perfecta voluntad, que nos amemos, que sigamos siempre creyendo en Él, que nos edifiquemos, porque a veces algunos a veces nos desviamos, algunos a veces desmayan, se desvían, se alejan, y Él dice, nos pide que nos edifiquemos, que estamos es para restaurar, como también la oración que decía ahora Johnny, restaurar, Él vino a restaurar, a reconciliarnos, y ese es nuestro papel como iglesia, reconciliarnos con Él. Entonces traigamos a otros a que se reconcilien con Dios. Ese es lo que más podemos hacer después de tanto que Él ha hecho por nosotros. Y leo acá también el versículo 16, saltemos, dice, estén siempre alegres. ¿Cómo nos pide? Que estemos siempre alegres. Nunca dejen de orar. Oremos siempre, en todo momento. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces eso nos reconforta y nos hace agradecer y entender que Él hizo tanto por nosotros en la cruz, que debemos es vivir alegres, agradecidos, orando en todo tiempo, reconciliándonos, llevando la palabra de Dios a otros. Amén. Eso nos pide hoy, y con esa ya concepción clara de que Él hizo todo por nosotros, vamos a tener ese momento de celebración. ¿De acuerdo, hermanos? Entonces les invito a que tomemos ahora los elementos. Yo voy a leerles Marcos 14:22, que está allí lo que hizo, cómo instituyó él la cena. Entonces, si quiere un momento, cierra allí sus ojos. Dele gracias a Dios con sus palabras, por todo lo que Él hizo, lo que Él nos habló ahorita en la palabra.
porque Dios eligió a Cristo Jesús, a su Hijo, para que no derramar ese odio sobre nosotros, eso porque lo merecíamos, porque éramos pecadores. Pero allí Él puso a su Hijo justo por nosotros los injustos en la cruz y nos dejó limpios y nos dejó libres, nos salvó. Y hoy nos dice que estemos alegres porque Él está con nosotros y Él viene pronto. Y edifiquémonos unos a otros, ayudémonos, perdonemos. Es un tiempo para restaurar, para orar, para ayudarnos. Eso es lo que a Él le agrada, iglesia, y es lo que el Dios quiere. Gracias, Señor Jesús, por lo que hiciste en esa cruz. Gracias, Papito Dios, por ese amor tan grande, por entregar a tu Hijo Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás en medio de nosotros, Señor. Y tú nos das, nos guías, nos ayudas a vivir siempre una vida recta, a vivir en amor, a perdonar, a vivir como a ti te agrada, Señor. Y ahora nos disponemos, Señor, a celebrar la cena. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Gracias, Dios, por tanto amor. Y dice acá, entonces, les invito a que tomemos el pan. Dice Marcos 14:22. Mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Luego lo partió en trozos y lo dio a sus discípulos y dijo: tómelo porque esto es mi cuerpo. Tómelo. Gracias te damos, Señor, porque tú moriste allí en la cruz. Tu cuerpo fue latigado, fue lastimado y se hizo una sola llaga, tantos golpes y tanto dolor. Pero tú lo hiciste, que por esas llagas somos sanos, Señor, y así lo creemos, y ya está hecho. La sanidad nos pertenece. Gracias, Señor, por ese amor tan grande y por darnos la sanidad. Solo depende de nosotros creer y confesar que esa es una realidad y tomar esa realidad, porque ya nos pertenece, Señor. Amén. Ahora les invito a que tomemos la copa, el jugo. Y dice, y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Se la dio a ellos y todos bebieron de la copa y les dijo: esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio por muchos. Les digo la verdad, no volveré a beber vino hasta el día en que lo beba nuevamente en el reino de Dios. Él estará celebrando con nosotros otra vez en las bodas del Cordero. Estaremos con Él. Amén. Participemos de la copa. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor Jesús, por lo que hiciste en la cruz, porque derramaste tu sangre preciosa, Señor, por nosotros, por dejarnos limpios, por darnos una nueva identidad. Tenemos una nueva naturaleza en ti. Somos unas nuevas criaturas, Señor, y vivir para reconciliarnos contigo. Ahora podemos entrar confiadamente ante ti, Dios Padre, y decirte: gracias, Papito Dios, aquí estamos, Señor, como tus hijos. Gracias, Señor. Te damos gloria, honra y alabanza a ti, Señor, por el privilegio, Señor, de estar celebrando y recordando lo que tú hiciste en la cruz hace más de 2000 años, por amor a nosotros, por amor a tu iglesia, Señor. Hoy te damos gloria, honra, alabanza. La majestad te pertenecen a ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, y con el poder del Espíritu Santo, Señor. Amén. Amén, amén. Gracias te damos, Señor. Gracias, precioso Dios. Gracias, Rey. Gracias por permitirnos estar en tu presencia. Ahora vamos a compartir de tu palabra, Señor. Gracias, Papito Dios. Gracias te damos. Bueno, mis hermanos, buenos días. Les bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Esperando que esta época que empezamos, pues, en medio de todo este año tan anormal, pues sea de unión, de estar en familia, de un mismo sentir, de vivir todo lo que el Señor nos ha enseñado en todas las mañanas, en los cultos, de poderlo poner en práctica. Te damos gracias a ti, Señor, porque tú eres fiel, porque tu misericordia es para siempre, Señor.
Y gracias, papito Dios. Gracias nuevamente porque tú no te cansas de eso, de estar ahí pendientes de tus hijos, de todo lo que hacemos, Señor. Gracias, precioso. Gracias te damos a ti, precioso Dios. Bueno, mis hermanos, les bendigo a cada una de las familias, bendigo cada uno de los hogares allí que Dios mantiene en su infinita misericordia. Te damos muchas gracias, Señor. Gracias por quien tú eres y por quien seguirás siendo para cada una de nuestras vidas. Gracias, precioso Dios. Bueno, mis hermanos, vamos a ver una enseñanza hoy poderosa que tiene que ver con la cena del Señor muchísimo y que también es la continuación de lo que estamos viendo en los tiempos diarios con Dios. Les invito a ir allí a Romanos, capítulo 5, que es donde estamos. Entonces, allí en sus Biblias, Romanos está después del libro de los Hechos, allá después de los Evangelios. Y vamos a ir a capítulo 5 y vamos a arrancar del versículo 12. ¿Listo? Ya todos estamos allí. Bueno, muy bien. Dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en el título de la prédica. Dice, por un solo hombre. La versión que yo voy a usar es la palabra de Dios para todos. Palabra de Dios para todos. ¿Y cómo es el título de la enseñanza? Se llama Por un solo hombre. Y yo quiero que antes que entremos a ver el detalle de la palabra, piense por un momento en esa frase, en ese título. Por un solo hombre. Y hombre no significa del sexo masculino aquí. Es decir, por una sola persona. Y piense un momento en ese versículo. Deténgase a pensar un momento allí. Deténgase a pensar en eso. Por un solo hombre. Piense que por una sola persona. ¿Qué le puede decir esa frase? ¿Qué le puede decir a usted eso? ¿Qué le puede decir? Por una persona, una sola persona puede cambiar al mundo. Escúcheme, una persona que se determine puede cambiar al mundo para bien o para mal. Está, por ejemplo, el caso de Hitler. Ese solo hombre cambió el destino de la humanidad. Por ese hombre se creó la Segunda Guerra Mundial. Por una sola persona que se determinó. Por un solo hombre también, por Adán. Estuvimos en las que estuvimos. Porque Adán tomó una decisión. Por un solo hombre, Jesús cambió al mundo. Él se determinó. Y el mensaje de hoy es ese, es un desafío bastante poderoso. Porque usted también puede ser esa persona. Por una sola persona puede cambiar todo esto. Puede determinarse. Por una persona que se decida en su casa puede cambiar todo su hogar. Por una persona que se determine puede cambiar la empresa. Por una persona que se decida puede cambiar un curso, una universidad. Por una persona que elijamos puede cambiar un país, puede cambiar un departamento, puede cambiar una vida. Por una persona decidida, determinada, puede cambiar todo. Y ese es el mensaje. De eso trata. Y aquí vamos a ver dos casos opuestos. Vamos a ver a Adán, que cambió la historia del plan de Dios. Pero también otro hombre, nuestro Señor Jesucristo, vino y la recuperó para nosotros. Y nos restauró esa comunión con Él.
Y ambos fueron decididos, porque a ninguno de ellos Dios lo obligó. Y Él te está desafiando, Dios nos está retando. Dices, tú puedes ser esa persona, si te decides, si te determinas. Pueden cambiar las cosas. Esas cosas que quieres que cambien. Además, tenemos una ventaja. No estamos solos. Los hijos de Dios tenemos al Espíritu Santo. Y eso es poder de Dios en nosotros. El poder de Dios en nosotros. El mismo Señor Jesucristo dijo, de eso les voy a dejar, esa es mi promesa. El Padre me envió a mí y me dio todo a mí. Y ahora yo se los doy al Espíritu Santo. Todo lo que yo recibí del Padre, se lo doy al Espíritu Santo. Para que ustedes lo reciban a través de Él, del Espíritu Santo. Eso lo vimos allá en Juan. Y eso nos permite determinarnos. O sea que hoy, finalmente, uno podría decir que Dios nos está invitando a eso, a decidirnos. Decidámonos. De nosotros depende, no depende de nadie más. Uno puede cambiar muchas cosas, como estos hombres, como los que hemos mencionado. Pueden cambiar el mundo, pueden cambiar su hogar, pueden cambiar un país, pueden cambiar una nación. Si uno es determinado. Y vamos a ver casos por un solo hombre. Y vamos a ver dos casos opuestos. Adán y a nuestro Señor Jesús. Y dice allí en Romanos 5, a partir del versículo 12, dice, el pecado llegó al mundo por lo que hizo un hombre. Y eso es cierto, por la decisión que tomaron allí Adán. Y llegó al mundo. No había pecado hasta ese instante, no había pecado. Pero él tomó esa decisión. Adán tomó esa decisión. Y el pecado llegó al mundo porque no había llegado acá. Estaba solo el conocimiento. Inclusive muchas veces nosotros hablamos allá de la ley de Moisés y eso. ¿Sabían que la ley de Moisés es el árbol del bien y del mal? Porque eso es la ley. La ley son 613 versículos, la ley de Moisés. 238 hablan de lo que sí se puede hacer y el resto de lo que no. Ese no es el bien y el mal. 238 que sí es bien y el resto que es mal. El árbol del conocimiento del bien y el mal. Y Dios no quería eso. Él quería que estuviéramos en comunión con Él, le creyéramos a Él. Y dijo, de ese árbol no necesitan comer si están a mi lado. Solo un arbolito de todos los que había, uno solo. Y el diablo pudo convencer a un solo hombre, allá, con su esposa, con Eva. Y por eso cambió la humanidad, por la determinación que tomó, por una decisión. Y una decisión puede cambiar la historia. En este caso, él cambió la historia de la humanidad. Y por ese solo pecado entró a todo el hombre. Entró el conocimiento de lo bueno y de lo malo. Era tan bueno que sus cuerpos eran resplandecientes. Así como cuando dicen que Moisés bajó de la montaña, así eran como se veían Adán y Eva. Cuerpos glorificados, resplandecientes. No podían verse el morbo. No se veían con ese deseo sexual. Pero cometieron el pecado y ahí se quitó eso, ese velo, y empezaron a verse tal cual. Y él mismo dijo, es que estoy desnudo y me dio vergüenza. ¿Y porque antes no se sentía desnudo y no le daba vergüenza? Y por eso me escondí. Vean, ahí están las tres cosas que hace el pecado. Cuando usted peca, siente esas mismas tres cosas. Tuve miedo, me escondí porque sentí vergüenza. Tres cosas. Tuve miedo, me escondí y sentí vergüenza. Y esas están desde allá. Esas tres cosas las dice capítulo 3 de Génesis. Y ahí están, y siguen estando. Y el pecado llegó ahí por eso, por esa decisión. Un hombre tomó esa decisión. Y muchos le han seguido. Eso no le ponga tiza. Y con el pecado dice ahí también que también llegó ¿qué? La muerte. Y es esa muerte espiritual.
no era esa muerte natural. De hecho, el hombre estaba previsto para durar toda la eternidad, por eso en un comienzo duraron casi 1000 años. Pero aquí lo más importante es que murieron espiritualmente, había esa muerte espiritual. Perdieron esa comunión con Dios, ese diálogo, ese el estar en su presencia libremente, el no siendo esclavos de ningún pecado. Eso fue lo que se perdió, la comunión. Haga de cuenta que los que están con sus papás, sus mamás, no dejan de ser papás e hijos, pero ¿qué pierden? El hablarse. Ya ni se saludan o escasamente se saludan y se pierde todo diálogo. Ya no intercambian ideas, nada de nada. Eso se llama perder la comunión. Eso fue lo que pasó con Dios. Se perdió eso. Dio muerte, muerte eterna. Entonces dice ahí que todos tendrán que morir porque todos han pecado. No estaba previsto que muriéramos, pero ahora todos tenemos que morir porque todos han pecado. Todos hemos pecado. Pastor, yo no creo, yo soy buena gente, yo hago eso. Mire, Pablo lo decía alguna vez, lo dice ahí en Romanos 7, cuando lleguemos allá a Romanos 7 en las mañanas, vamos a ver que él mismo dice. Porque hago lo que no quiero hacer. El solo pensar, por ejemplo, el solo codiciar. Y es que yo me merezco esta otra camioneta, me merezco este otro carro, yo me merezco pasear, y se compara con otros. Y eso ya es pecado, eso se le llama codicia. Y eso está en ese libro. Del bien y del mal. Está ya en la ley de Moisés. Dice sin querer, queriendo, como decía el Chapulín Colorado. Y eso ya es pecado. Cuando uno tiene envidia del otro. Uy, porque a ese sí le va bien y porque ese sí tiene y porque ese no sé qué. Y Dios, ¿qué le pasa conmigo? Trácate, papá. Ahí ya está. Cuando tiene peleas, enojos, envidias, chismes, calumnias, iras. Todo eso es pecado. Dígame, dice, no le pegué ni a uno de esos. Uy. Con que le pegue a uno solo, ya, si a eso fuéramos. Esas son las manifestaciones de esa naturaleza. Y dice ahí el 13, y entonces empieza a explicar eso del hombre. El pecado llegó al mundo antes que la ley. ¿La ley de quién? De Moisés. Pero Dios no acusa a la gente de pecado si no hay una ley. Sin embargo, desde el tiempo de Adán hasta el tiempo cuando llegó Moisés con la ley, todos tuvieron que morir, o no murieron todos. Todos murieron. Todos murieron. Adán tuvo que morir porque desobedeció el mandato de Dios. Incluso los que no cometieron el pecado que cometió Adán tuvieron que morir. Sus hijos, su descendencia. Todos murieron. Adán era como el que vendría en el futuro. Híjole. ¿Cómo así que Adán era como el que vendría en el futuro? Dios se hizo ¿qué? Hombre. Y cuando se hizo hombre, lo hizo en la persona de ¿quién? De Jesucristo. Y en eso es lo que se parecen, como hombres, como personas, de carne y hueso, mejor dicho. En cambio, el regalo de Dios no tiene comparación con el pecado de Adán. Lo que mucha gente recibió por culpa de un solo hombre fue la muerte. Escuchen, muchos recibieron por culpa de la decisión de Adán. Lo único que recibieron fue que muerte. Y él lo está dejando claro acá. Hasta ese día había muerte. ¿Y quién era el dueño de las llaves de la muerte? ¿Sabe lo que hizo Adán con eso? Entregarle llavero, las llaves del reino de la muerte a Satanás. Eso fue lo que hizo. Pero va a venir Jesús y las va a recuperar. Entonces dice, en cambio, lo que mucha gente recibió por el generoso amor de Dios fue el regalo de la vida. Por un solo hombre, que fue Adán, nos dio ¿qué? La muerte. Pero por otro hombre que se decidió a obedecer a su Padre, que es Jesucristo, recibimos la vida. Miren lo antagónico. Adán nos dejó de herencia la muerte. Jesucristo nos deja de herencia la vida. Y son dos cosas muy distintas.
Por eso que celebramos hoy es un nuevo pacto. Es un pacto de vida. Antes del Señor Jesús, la gente iba a morir allá. Pero el Señor Jesucristo vino a darnos no muerte, eso fue Adán. Él vino a darnos fue vida. Y ese nuevo pacto lo selló con su sangre. Entonces dice ahí, el amor de Dios fue el regalo de la vida. Gracias a un solo hombre. ¿Quién es ese hombre? Jesucristo. La decisión que él tomó de venir acá y hacer la obra redentora nos dio ¿qué? Vida. La decisión que él tomó gracias a un solo hombre. Y ahí dice, Jesucristo. Y sigue la comparación. Adán pecó y eso trajo ¿qué? Condenación. Pero el regalo de Dios es diferente. Se recibe después de cometer muchos pecados y lleva a la aprobación de Dios. Mire, por Adán fueron desaprobados las personas y condenadas ¿a qué? A la muerte. Pero en Jesús son ¿qué? Restauradas y llevadas a la vida, vida en abundancia. El uno condena, Adán, Jesucristo libera. El uno da muerte, el otro da vida. El uno regala condenación y el otro regala vida eterna. Y aquí empieza Dios a hablarnos. Porque es lo que dice allá Deuteronomio 30. Escoge pues. ¿A quién quieres seguir? ¿La vida de Adán o la de Jesucristo? Ya sabe quién da cada uno. Y ahí es donde empieza uno a determinarse. Por eso el título de la prédica. Por un solo hombre. Porque esta decisión es suya. Esta no es del papá, ni de la mamá, ni de los hermanos, ni de la iglesia, ni de los pastores. De nada. Esto es una decisión personal. En la que uno se decide. Y continúa el Señor allí. La muerte reinó porque un solo hombre pecó. Ya sabemos. ¿Quién reinó? La muerte. Pero los que han recibido en abundancia el generoso amor de Dios, con mucha más razón ahora tendrán vida y reinarán. Escuche. Si uno entiende ese versículo, ese es muy poderoso. El 5:17, ahí está la vida exitosa del cristiano. Porque estamos hablando de dos reinos. Hay el reino de la muerte. Es el reino de Satanás. Él es el gobernador de este siglo. El Dios de este mundo. El príncipe de las tinieblas. Jesús es nuestro Salvador, nuestro libertador. Él representa el reino de Dios, donde hay vida eterna, vida en abundancia, donde ya no somos esclavos del pecado. Y es otro reino, el de Dios. Y aquí en la tierra usted puede escoger en cuál vive. No hay más reinos. ¿En dónde vive? O vive en un reino o vive en el otro. No es una pata en uno y otra pata en el otro. No. O está en uno o está en el otro. Y esa es la invitación. Por eso dice, por un solo hombre. Por la decisión. Y él te está diciendo ya a ti, decídete. ¿En qué reino quieres estar? ¿En el de las tinieblas, del diablo? ¿O en el de Dios? Y aquí ya explica qué tiene cada uno. Y sí, Adán se equivocó. Pero Jesús vino a reconciliarnos y a restaurar esa comunión. Para darnos esto que nos está diciendo acá. 18. Así como un pecado de Adán trajo la condenación. Ya sabemos cuál es la condenación. ¿Cuál? Muerte. A todos los seres humanos. Así también un acto de bondad de Cristo trajo la aprobación de Dios y vida para todos. El uno trajo la condenación, la muerte, mientras que Jesús trae ¿qué? La vida y la aprobación de Dios. ¿Cómo nos aprueba Él? Como hijos suyos. ¿Y de qué manera nos aprueba? Pues en la fe, en la confianza, en la entrega que hacemos de nuestra vida al Señor Jesucristo. Esa es la manera que Él nos aprueba. Siempre va a probar que tanto creemos en Jesús, confiamos en Él. Por ejemplo, en esto, hoy nos está hablando, ¿qué tanto tomamos decisiones? Y dice ahí, 19, un hombre desobedeció a Dios
e hizo que muchos llegaran a ser pecadores. ¿Quién? Adán. Pero de la misma manera, un solo hombre, escuche, un solo hombre obedeció a Dios y así hizo que muchos fueran aprobados por Dios. Mire, aquí la frase que se repite en estos últimos es un solo hombre. Un solo hombre trajo condenación. Su decisión hizo que de ahí para abajo muchas descendencias fueran condenados a muerte. Pero también la decisión de un solo hombre, Jesucristo, trajo vida eterna, trajo la aprobación de Dios. Somos aprobados como sus hijos. Y es como ese ejemplo, eso es, hagan de cuenta que aquí estuviéramos como en unas elecciones. ¿Se acuerdan cuando en el país, la última constitución, la del 91, dice que llegarán dos candidatos finalmente a la presidencia, ¿cierto? Y uno escoge de un montón de candidatos y al final llegan, ¿qué? Dos personas, dos candidatos a la presidencia. Y usted escoge o el uno o el otro. Los dos no pueden gobernar. O gobernar al uno o gobernar al otro. Solo que aquí está hablando es de su vida. No del país, no de la sociedad colombiana. Está hablando es de cada una de sus vidas. Usted que me está oyendo allá. Usted está decidiendo es para su vida. Y está escogiendo qué candidato escoge. Pero los dos no van a gobernar. O gobierna el uno o gobierna el otro en su vida. Y esa es la decisión que Dios le está diciendo. ¿A por qué lado te inclinas? Y dice allí el versículo 20. La ley llegó para que el pecado aumentara. Pero cuanto más aumentó el pecado, aumentó más el generoso amor de Dios. Miren cómo es de irónica la vida. ¿Se acuerdan ese dicho popular que dice que la ley se hizo para qué? ¿Qué es lo que dice el adagio popular? Uy, es que la ley se hizo para violarla. Echa la ley, echa la trampa. Eso es lo que está diciendo el 20. La ley llegó para que el que dara pecado aumentara, porque el que conoce la ley dice, uy, esto no dice, no está ahí en el código de la ley, ni en el penal civil, ni en el penal, ni en el civil, ni en el tributario. Uy, como no está ahí, venga, papito. O venga, hagámosle una trampita a la ley. Entonces, lo que hace eso es que aumentar el pecado, porque fuera que dice que no es pecado, venga, ¿cómo le hacemos el torcido? Eso es lo que llaman comúnmente en el adagio colombiano, y es que hay que ser abejas. Aquí se trata de ser abejas, aquí se trata de ser avión. A papaya partida, papaya, venga, comida, papá. Y el que va dando papaya, lleva. Primero yo, segundo yo, tercero yo, y lo que quede para mí. De todo eso es lo que se trata. De eso es lo que hablan ellos. Pero Dios no. Todo lo contrario, Él nos habla de vida. La vida que nos regaló a través de Jesús. Por eso entiende uno cuando dice ahí el 20. La ley llegó para que el pecado aumentara, no para quitarlo, para que aumentara. Para violar esa ley. Y en cuanto más aumentó eso, más aumentó el generoso amor de Dios. Dios dijo, no, esto cada vez se está poniendo es peor. Cada vez la humanidad se está poniendo peor. Ya es hora de enviar a mi hijo. Y a su debido tiempo, dice la palabra. A su debido tiempo. Llegó nuestro Señor Jesucristo. Y vino a darnos eso. Libertad, vida eterna, abundancia, plenitud, confianza, tranquilidad, paz, alegría, gozo, seguridad, protección. Todo eso llegó a darnos él. 21. El pecado reinó por medio de la muerte. Ya lo entendemos. Esa es la condenación final. Pero ahora el generoso amor de Dios reina aprobándonos por medio de nuestro Señor Jesucristo y dándonos vida eterna. Y ojo, esto lo que significa es que cuando usted confía en el Señor Jesús y le entrega su vida a Él, usted entra al reino de Dios. El reino de Dios se llama Jesucristo. Lucas 16:16, ese versículo es súper clave.
El que habla es el Señor Jesús y dice allí, dice, la ley de Moisés tuvo su efecto hasta ahora, hasta que lo que está proclamando Juan el Bautista. Ahora el reino de Dios ha llegado y está en presencia de ustedes. Eso dijo. Hasta ahí llegó la ley de Moisés. Hasta lo que anunciaba Juan el Bautista. Y él mismo habló de Jesús, habló del reino de Dios, que él es el mismo. Dijo, ahora el reino de Dios, a partir de este instante en adelante, es el que reina. Se acabó eso. Y cuando uno entiende ese versículo y eso dice, uy, Dios, en ese reino es el que yo quiero estar. Yo lo que trato de mencionarles aquí también es que uno tiene que decidirse. Ese de un pie adentro y otro pie afuera no funciona. Dios no quiere ser el copiloto de nadie. Él quiere ser el piloto, no el copiloto. Yo no le puedo decir a Dios que le doy el 99% de mi vida. No, Él no quiere el 99, Él quiere el 100. Porque así nos pasa a muchos. Yo le entrego esto, pero no le entrego mis sentimientos. Otros dicen, yo le entrego todo menos mi billetera. Otros dicen, yo le entrego todo menos mis emociones. Otros dicen, yo le entrego todo menos mi trabajo. Y tienen como un guardado. Dios dice, no, es el 100. ¿Se acuerdan lo que decían en la oración los salmistas cuando estaban ahorita en las alabanzas? Que decía, unos planes tenía yo y pensaba eso para hacer en mi vida, pero me di cuenta que Dios tiene toda la razón. Y aprendí que mis pensamientos no son los de Él, que los de Él son más grandes y que yo las cosas que tenía pensado no se parecen en nada a lo que Dios hizo en mi vida. Y me cambió todo y todo ha sido para bien. Y doy gracias a Dios que lo haya hecho a la manera de Él, no a la mía. Eso dijeron ahí en la canción. Y eso es cierto. Para los que le hemos entregado la vida a Jesucristo, eso es lo que ha sucedido. Ha cambiado, pero sin tener guardados. Dios sabe nuestros guardados y lo que quiere es que también se los entreguemos. Señor, toma todo, todo, el 100%, todo. Yo como buen hombre, antes de entrar hacia el conocimiento pleno de Dios, yo tenía dos grandes guardados. Uno era la debilidad por la plata y la otra la debilidad por las mujeres. Y uno de casado, los hombres que me están escuchando, normalmente esos dos les gusta tenerlos y bien guardados. Bien guardaditos. Hasta que me tocó poner todo sobre la mesa, delante del Señor, porque llegué a una ruina financiera enorme. Y a una ruina emocional también. Y fui conociendo de Dios y tenía preparada la mujer que iba a ser en mi vida. Y mis finanzas también. Y me apretó. Y me quedé sin plata, y sin carros, y sin finca, y sin un poco de cosas. Y renegaba de eso, hasta que entendí que no se las había entregado. Y cuando entendí que debía entregarle todo eso, como mi debilidad por el sexo femenino, y le entregué esas dos grandes debilidades, esos dos grandes guardados, Dios restauró mi vida en todo sentido. Y lo ha venido haciendo. En todo. Y volvimos a tener finca raíz, y volvimos a tener el carro, y volvimos a tener varias cosas. Y volver a dar gustos de viajar, pero entregados a Él. A Él. Cuando los mantuve guardados y toda esa vaina no funciona, dice Ageo, para los que quieran saberlo. Léase el primer capítulo de Ageo, versículos. Ageo es Antiguo Testamento. Y está allá y léase usted el primer capítulo, el 1, versículo 5 en adelante, y va a decirle allá. Va a decirle que mi pueblo me ha defraudado, que cogen todo su jornal, todo su sueldo, todo su salario, y parece que lo echaran en el bolsillo y el bolsillo estuviera roto, pasa derecho y eso no les dura nada. Cuando menos se dan cuenta dicen, pero ¿y qué pasó con la plata?
¿Qué sucedió con la plata? La plata no me dura nada, lo que gano me la paso es pagando deudas y todo eso. Y ahí explican a Ageo dónde es el cuento. Ya se los dejo de tarea, para que sepan, por no entregar uno todo. Y allá en capítulo 2 del mismo Ageo dice, ¿qué te pasa? Tu espíritu está dormido. ¡Despierta! Te dice, y eso es para ti, para mí, te dice, despierta. Parece que tu espíritu estuviera dormido. Es hora de que despiertes. Entrégale todo eso al Señor. Todo. Todo es todo. Y cuando uno aprende eso, la vida le cambia. Y le cambia sustancialmente. Y de eso hay testimonios en la iglesia como arroz, pero hartísimo. Uno que estamos viviendo ahorita plenamente, es justamente, por ejemplo, el de Jefferson. Muchacho que ahorita cumple los 25, ahorita, el último día de este mes, justamente, que su vida le cambió. Y le cambió justo hace un año. Cuando menos le creía a Dios y renegaba contra él. ¿Para qué? Yo no voy a poder hacer las pasantías, me las aprobaron y ahora tú me las niegas y no me dejan. Pero hermano, si es que el SENA se los valen por pasantías, antes ya tiene la nota. que quiere, que le quiten lo del SENA y lo que había hecho en el SENA, si antes se lo están valiendo. Eso es lo que usted está pidiéndole a Dios. No, él no hace, bendición que él da, él no la quita. Pero entonces, ¿para qué? Y si nunca voy a adquirir experiencia y no voy a poder tener experiencia nunca laboral, entonces, ¿para qué? No hay que, y eso no sirve de nada. Y ahora en diciembre menos, eso en diciembre no reciben a nadie, no hay que, voy a ver si me pasan, así sea para vender ahí, el vendedor en un almacén, voy a llevar un poco de hojas de vida, a ver dónde no hay. Y en una salió, mire, se necesitan ingenieros ambientales y eso, voy a llevar esa hoja de vida, yo sé que ahorita en diciembre nada. Y de allá lo llamaron. Y de allá empezó a trabajar. Y de allá ha sido sustento para su universidad y de ayuda para su casa, con los servicios, con la alimentación, y ha experimentado lo que nunca en su vida había experimentado. Y usted habla hoy con Oli y él dice, Dios mío, perdóname, yo no sé ni las babosadas que digo, ni las cosas que dije, Señor. Y lo menciono porque él me ha autorizado a hacerlo. Dice, no, mis pensamientos eran tan diferentes, renegué tanto. Y ¿saben cuál es la frase que dice Jefferson? Señor, tú callaste mi boca. Me callaste, cerraste mis labios, me dejaste callado. Ante tu majestuosidad yo no puedo más que arrodillarme y adorarte. Y decirte gracias, Dios. Y perdóname por haber renegado de ti. Y perdóname por no haberte entregado todo. Por supuesto que tú me colmas de bendiciones. Y no me ibas a quedar las notas que ya me habían dado por el SENA. Y me las valían para materias de la universidad. Por supuesto que tú no haces eso. Vas más allá. No me diste unas pasantías que pagan la mitad de un mínimo. Me diste más de un sueldo y más de experiencia como si fuera un ingeniero ambiental. Y me diste a trabajar donde me encanta, en la naturaleza, en lo mío. Allá, en el campo, apreciando tu creación y ayudándola a conservar, a cuidar. Y he aprendido tanto de ti, Señor. Y véanlo. Esos son casos evidentes. Y hay un montón, por no hablarlos de salud. Gente con Parkinson, gente que no tenía trabajo, gente que perdió el trabajo en la pandemia, lo recuperó y ahora se da el lujo de volver a decir, ¿sabe qué? No lo quiero. Estoy tan cansada que voy a tomarme unas vacaciones y quiero cambiar de trabajo el año entrante. A otros les dio recursos, máquinas de coser. A otros les devolvió la familia, el hogar, la esposa, los hijos. De testimonio está llena esta iglesia. En este solo año, estoy hablando del 2020, yo no estoy hablando de años pasados, estoy hablando de este. Porque eso es lo suyo, ir de gloria en gloria, de victoria en victoria. Él le gusta una iglesia triunfante, a él no le gusta iglesias que luchan. ¿A quién la lucha, pastor? No, esa iglesia no le gusta a él. Le gusta iglesias victoriosas. Eso es. Pastor, ¿cómo él logra? Como acabo de decir, cuando usted le entrega todo. Todo al Señor. Todo, no tiene ningún guardado con él. Ni un solo guardado. Y cuando uno se determina esto, eso es lo que él nos está invitando. Por un solo hombre, por una sola mujer que se determine, que se decida a estar en el uno o en el otro.
Ahí está. Él invita a ese. Mira conmigo hay vida. Vida eterna, vida plena, vida en abundancia. Tranquilos, yo he vencido al mundo. Eso nos dice, tranquilos, yo ya vencí al mundo. No es que lo venceré, es que ya lo vencí. El tema es que tú me creas. Y te dice a ti, mira el hueco de mi mano. Escuche, mi hermano, usted que me está oyendo allá. Mi hermana, escucha, hazte el video. Señor Jesús te está diciendo, mira el hueco de mi mano. Míralo. Tengo un hueco ahí en mi mano. Mete tu dedo, anda, mete tu dedo. Mete tu dedo en ese hueco, no te dé miedo. Meta el dedo en el hueco de la mano de Jesús. Deje que él cierre su mano con su dedo allá adentro y lo apriete. Deje que él lo apriete, deje que él lo apriete. Y él te dice ahora, dice Mateo 11:28, versión de Message. Ven, camina conmigo. Así. Déjalo ahí metido el dedo. No te sueltes de mi mano. Ven, camina conmigo. Y te enseñaré cosas maravillosas. Cosas que tú nunca has conocido. No te pondré nada forzado en la vida. Y te enseñaré lo que es la verdadera vida. Anda. Déjame ir adelante. Y déjame enseñarte cómo se camina en esta vida. Nunca te voy a soltar. Ni nunca te voy a dejar. Mateo 11:27, 28 y 29. Se llama la versión de Message. El mensaje. Esa la consigue ahí en Google. Y busque Mateo 11, esos versículos. Y así dicen como le estoy diciendo. Ven, ya no, ya estás cansada de tanta cosa. Ven conmigo. Mete tu mano ahí. Métela, agárrate de mí. Y te voy a enseñar. Y déjelo. Suéltele todo. Suelte todas las cargas. Y déjese llevar de él. Eso es lo que le está diciendo uno allá. O sea, te está diciendo, decídete. Oye, hombre, mujer, por un solo hombre, por una sola determinación que tú tomes, hoy puede cambiar tu vida. Hoy 13 de diciembre del 2020 puede cambiar tu vida. Si te decides, si quieres hacerlo. Si tú te decidiste a hacerlo, estás determinado, entendiste lo que te dije, te invito a hacer la siguiente oración conmigo. Vamos a entregarle la vida al Señor, a este reino, al reino de Dios, no al de la muerte ni al de la condenación, sino al de Dios, que es Jesucristo hecho hombre. Y te invito a hacer esa oración conmigo. Si quieres de corazón, si creíste, si en tu corazón creíste, si tienes esa actitud de entrega hacia el Señor, te voy a dirigir en esta ocasión, en esta oración. Si quieres, sigue y dile, Papito Dios, te doy gracias por tu Hijo Jesús, por ponerlo en una cruz y derramar tu ira que tenías sobre mí por mis pecados. Gracias, Señor Jesucristo, porque con tu sangre preciosa me limpiaste de todos ellos. Yo me arrepiento de los pecados que cometí y seguramente fueron por ignorancia, por no conocer que tú los limpias, me restauras y me dejas limpio para ser un hijo de Dios. Recibo de tu bendición y tu salvación, Señor Jesucristo, en este instante. Gracias por el regalo del Espíritu Santo que ahora mora en todo mi cuerpo. Así lo declaro en el nombre que es sobre todo nombre y reinará de la eternidad a la eternidad. Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Amén, iglesia. Amén. Somos hijos de Dios. Ahora, los que la hicieron la oración creyendo, pues somos hermanos. Y fuera de eso, ahora tenemos una familia. Ah, Señor.